Cuando nosotros decidimos hacer preparativos de cualquier tipo en nuestra familia, estamos analizando el tema económico que tiene un impacto en nuestro día a día, en nuestro bolsillo. Hoy estaremos hablando de esto con Aarón Olmos, él es economista, porque el precio oficial del dólar en Venezuela, por ejemplo, se ha mantenido por debajo de los 38 bolívares en más de 6 meses. Para conocer cuáles son las razones de esta relativa estabilidad cambiaria, tenemos con nosotros a Aarón. Aarón, buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Marjorie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros compartiendo con la audiencia esta información en materia económica. Si quieres, comenzamos hablando del papel que ha jugado el Banco Central de Venezuela en la gestión del tipo de cambio, por ejemplo. Mira, ha sido muy importante, ¿no? De hecho, durante todo el año 2023, el Banco Central de Venezuela sumó 4.709 millones de dólares, ¿no? Colocados en el sistema financiero a través del mecanismo de intervención. Esos son 392 millones de dólares mensuales o 13 millones de dólares diarios, ¿no? Para poder controlar el tipo de cambio. Sin embargo, es importante tomar en consideración que entre el 2 de enero del año 2023 y el 29 de diciembre del mismo año, el tipo de cambio oficial se incrementó un 100%, 105.45%. O sea, independientemente de haber colocado esta cantidad de dinero tan elevada, los 4.709 millones de dólares, el dólar pasó de 17 bolívares con 48 a 35 con 93 al cierre del año. Lo que te quiere decir que, si bien esta política ha generado, como tú bien lo comentabas al inicio, cierto nivel de estabilidad, lo que ha hecho realmente es ralentizar la velocidad del incremento de precios, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá en el país, ¿no? Y Aaron, ¿de qué manera, por ejemplo, esa dolarización informal de la economía ha impactado la estabilidad cambiaria y cómo lo puede sentir el ciudadano cuando va a hacer un mercado, que es cuando más sentimos ese impacto de lo que significa nuestro poder adquisitivo y de lo que es la realidad en cuanto a economía? Sí, bueno, los precios en Venezuela se siguen fijando en moneda extranjera, ¿no? No solamente en dólares. Estás en el occidente, es pesos colombianos, estás en el sur, es oro, estás en el centro y el oriente, quizás estaríamos hablando de divisas, o sea, dólares y criptoactivos, ¿no? Pero principalmente los precios se fijan en moneda extranjera y esto afecta al bolsillo de los venezolanos porque principalmente el pago se recibe en bolívares, ¿no? Entonces, el tratar de mantener este tipo de cambio, cierto nivel de estabilidad, si bien ha sido bien costoso, el hecho de ir al mercado, hacer la compra, como bien lo comentabas, ¿no? Para aquellas personas que cumplen año el 29 de febrero, como es tu caso, se hace complicado porque efectivamente la precariedad del salario, dado la asignación de precios en moneda extranjera y el tipo de cambio, como bien te había comentado, se ralentiza, no juega a favor del trabajador o del hogar. Entonces, efectivamente, esta disposición de divisas a las que el venezolano está acostumbrado ya, es normal que tú vayas a un mercado popular y veas que las personas paguen con sus billetes de 5 dólares, 10 dólares, le dan vuelto, le dan cambio entre bolívares y dólares a un tipo de cambio que a veces suele ser el oficial o a veces suele ser un promedio, ¿no? Entre el oficial y el paralelo. Sí, hablamos sobre la flexibilización de las sanciones económicas hacia Venezuela o la reactivación justamente de algunas licencias, porque esto había traído muchas expectativas sobre un crecimiento económico o un mayor poder adquisitivo. ¿De qué manera se reflejó? ¿Cuál fue el impacto de estas medidas en la economía del venezolano? Bueno, mira, desde el 18 de octubre del año pasado, cuando se habló de la flexibilización de estas 5 sanciones, ¿no? El alivio de las Correcto. 5 sanciones, en principio se habló a nivel de expectativa, ¿no? De eso que yo creo que va a pasar en función de la información que yo manejo, ¿no? Ujú. Y al final de cuentas, las expectativas al cierre de 2023 y lo que ha sido, pues, o iba a ser el primer trimestre de 2024, realmente eran bien positivas, ¿no? Porque se hablaba de volver a tener empresas gasíferas, petroleras, actividad minera, de la mano de, bueno, el cumplimiento de este acuerdo de Barbados, un cronograma electoral, cosa que no necesariamente ha ocurrido en los términos en los cuales pareciera que se fijó, razón por la cual se revoca el 29 de enero la sanción, perdón, se reimpone la sanción al área minera hasta precisamente hasta la quincena de este mes y ya, bueno, queda entonces las dos otras sanciones, la del área gasífera y petrolera, vinculadas pues a la fecha que se había establecido originalmente el 18
de abril, ¿no? O sea, para el mes de abril, al cumplir los 6 meses. Esto de alguna manera hizo que los venezolanos tuviéramos una sensación de que posiblemente la economía iba a mejorar precisamente por el mayor flujo de efectivo producto de los acuerdos, de los contratos y las licencias firmadas por el Ejecutivo con empresas que siguen interesadas en Venezuela. Que Venezuela es un país que sigue dando mucho a nivel de recursos, a nivel de capacidades, ¿no? Sin embargo, esto de alguna manera afecta al venezolano porque es un año electoral, es un año donde el Ejecutivo estableció un presupuesto de 20.942 millones de dólares, muy elevado en comparación con 2023, donde de alguna manera se espera una gran cantidad de dinero circulando en la calle y donde si estas sanciones se revocan, no necesariamente esa cantidad de dinero pensada para el financiamiento de ese presupuesto puede llegar a estar presente. ¿Cuáles son esos factores que pueden amenazar la estabilidad cambiaria en Venezuela? ¿Qué tiene incidencia? Mira, la estabilidad cambiaria se puede ver amenazada por un menor flujo de efectivo por parte del Ejecutivo. O sea, recordemos que el Ejecutivo está quemando una gran cantidad de dinero para tratar de establecer esta cifra que en lo que va de año, por lo menos el tipo de cambio oficial ha crecido un 1%, ¿no? Pasamos de $35.95 el 2 de enero de este año al día de ayer 36,31, eso es un 1% de crecimiento, ¿no? Sin embargo, cuando vemos el tipo de cambio no oficial, más bien el tipo de cambio no oficial en lo que va de año ha retrocedido casi un 5%, ¿no? Entonces, de alguna manera, la estabilidad cambiaria hasta ahora depende mucho de la capacidad que tenga el Ejecutivo Nacional de generar flujos de efectivo, cantidad de millones de dólares en lo que va de año. Ya se han colocado 596 millones de dólares para controlar el tipo de cambio, ¿no? Y fíjate que hasta ahora, bueno, si bien ha incrementado un 1% y ha retrocedido el paralelo, casi un 5%, sigue siendo la misma estrategia que se ha aplicado los últimos 3-4 años para tratar de controlar esto, ¿no? Y efectivamente, pues estamos hablando de que esos 4.709 millones de dólares, cuando los comparamos con el presupuesto de este año, 20.942, bueno, pues estamos hablando de un poco más de un quinto de presupuesto nacional colocado solamente para tratar de controlar un tipo de cambio que no regresa, que no se estabiliza, sino que más bien ralentiza la velocidad de crecimiento. ¿Por qué crees tú que se toman estas medidas y en todo caso, qué se debería hacer para mejorar la economía? Se toma esta medida porque de alguna manera el Ejecutivo hasta ahora, en 3 o 4 años de haberla implementado, pues recordemos que la economía venezolana, el PIB comienza a ser otra vez positivo a partir del último trimestre de 2021. Todo el año 2022 hubo un crecimiento impulsado precisamente por una mayor cantidad de flujo de efectivo, una mayor cantidad de intervención cambiaria. El 2023 no fue necesariamente tal cual como el Ejecutivo esperaba. Por datos del observatorio tuvimos una contracción de un 1,20%. De alguna manera el Ejecutivo ha asumido que esta es la política cambiaria que le genera control y estabilidad para poder manejar esa variable que es tan importante desde el punto de vista de la economía nacional a nivel de asignación de precios. ¿Es costosa? Claro que sí, pero ¿qué se puede hacer para de alguna manera hacer algo distinto? Bueno, una medida que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, mayor coordinación macroeconómica, mayor participación del sector privado a nivel de inversión, de desarrollo industrial y empresarial. Y eso es algo que ya debería estarse haciendo, no desde a comienzos de este año, desde hace 2 años para acá, más o menos, para tratar de restablecer una situación en la cual el bolívar comienza a recuperar su valor intrínseco y la fijación de precios se haga otra vez en moneda nacional, haciendo que el venezolano vuelva a tener apetencia por el signo monetario, el punto de vista de que efectivamente el bolívar tenga sentido, ¿no? Es normal que tú camines por las calles de Caracas y veas billetes tirados en el piso otra vez y monedas, ¿no? Que son las primeras víctimas de estas situaciones. Y efectivamente tenemos que recuperar la actividad productiva para poder hablar entonces de un bolívar que se recupera, no tanto porque se controla el tipo de cambio, sino porque se le da otra vez poder, valor, confianza y credibilidad. Quisiera conocer tu opinión sobre cómo pudieses valorar lo que fue la economía a nivel mundial en el año 2023 y qué expectativas específicamente se tienen para Venezuela en este año 2024. ¿Qué debe saber la gente que nos está viendo? Bueno, en el 2023, por entes multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CEPAL, por ejemplo, la economía, si bien ya ha superado ciertos riesgos, punto de vista de la contracción en términos genéricos. De hecho, datos del Fondo Monetario hablan de un crecimiento global del 3%, por ejemplo, ¿no? Esto todavía sigue estando afectado por situaciones extraeconómicas, ¿no? Como
el efecto COVID que todavía está presente en la mayor inflación de las economías del mundo, eventos geopolíticos y bélicos como la situación de Rusia-Ucrania todavía, Franja de Gaza, lo que está pasando en Yemen posiblemente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la economía global es muy sensible a estos eventos extraeconómicos y geopolíticos, ¿no? Para América Latina y el Caribe, y específicamente para el caso de Venezuela, las proyecciones de estos entes multilaterales, otra vez Fondo Monetario, Banco Mundial y CEPAL, es de crecimiento. Quizás no el crecimiento que de alguna manera el Ejecutivo Nacional espera, porque la expectativa que se había trazado a finales del año pasado con el alivio de las sanciones hizo ver y pensar que posiblemente Venezuela iba a crecer a una tasa importante, ¿no? Efectivamente, pues la expectativa está presente todavía, todo depende del panorama electoral. Sin embargo, Venezuela sigue teniendo capacidades. ¿Cuál puede ser la estadística de crecimiento proyectado para Venezuela al final de 2024? Si de alguna manera se establece cierto nivel de orden y equilibrio a nivel de la actividad económica, pudiésemos estar hablando por el orden del 2.5-3%. Pero esto de alguna manera depende. ¿Depende de qué? Depende del escenario político, del logro de acuerdos, depende de la reactivación del aparato productivo. He visto, hablando con la gente aquí, la preocupación que existe sobre pagar las cuentas, el tema de la inflación, cómo ha afectado el bolsillo, la economía, cómo esta situación de inflación generalizada ha afectado, por ejemplo, las remesas que son enviadas al país. Bueno, las remesas representan cada vez menos dentro de ese ingreso familiar, ¿no? Tú sigues viendo las colas de los familiares fuera de los establecimientos financieros, pues de envío de remesas, aquí en Caracas o en Venezuela, en términos generales, pero el aumento de precios, como tú bien lo señalas, de los servicios, el costo de la vida en términos generales, recordemos que la inflación anualizada del 2023 por parte del Banco Central se situó en 189.90%, la del Observatorio Venezolano de Finanzas 193%, un salario mínimo que sigue estando por debajo de los $4, pero si le sumamos los complementos a nivel de sector público y privado, si es público podemos estar alrededor de los $80-90, y si es sector privado, dependiendo de la actividad o cargo, pudiésemos estar en un máximo de $500-600 y más, ¿no? El tema es que hay una inequidad muy grande y las remesas que estos familiares envían con mucho esfuerzo, que efectivamente también en los países de acogida de nuestros connacionales hay situaciones económicas, hay problemas de arriendo, de pago de cosas. A veces el migrante destina 50%, 30%, 45% de lo que gana para enviar a su familiar. Y aquí en Venezuela, cuando eso llega, no representa tanto como antes. Antes era el 80-20, ¿no? 80% es lo que mandaba el familiar, 20% es lo que se generaba en el hogar. Ahora, de alguna manera, con el paso del tiempo, esa remesa ha representado la mitad o menos de la mitad, precisamente por el aumento de los costos y por el pago, precisamente en moneda extranjera. Entonces, de alguna forma, esta situación hace que para algunos venezolanos en el extranjero sea cuesta arriba seguir manteniendo los montos, porque efectivamente algunos de esos montos han disminuido. Habían venezolanos que le enviaban a sus familiares $100 equivalentes, $80 equivalentes, $200 equivalentes los que podían. Ahora quizás estamos hablando de $30, $20, ¿no? La frecuencia también ha disminuido, ¿no? Quizás era quincenal, ahora es mensual o cada 2 meses, precisamente porque de alguna manera se hace más complicado para el que está afuera, dada su propia situación económica en el espacio de acogida, poder seguir manteniendo tanto los montos como la frecuencia para poder mantener parte de la actividad del hogar. Claro, y es que se envía menos y también alcanza menos, ¿no? Porque los productos también van subiendo. Aarón, cuéntame algo. Hemos recibido el reporte de algunas personas que señalan que en abastos o en algunos establecimientos comerciales no están aceptando dólares en efectivo, que estén deteriorados. ¿Es esto cierto? ¿Tienes esa información? Mira, tan cierto es que incluso en algunos comercios colocan hasta listas, ¿no? Y te dicen, no aceptamos estos tipos de dólares de estos años, ¿no? Aceptamos es el billete azul, el billete no el otro, ¿no? De tal fecha en adelante o de tal fecha hacia atrás no lo aceptamos. Quizás en algunos casos porque, si bien de alguna manera la Casa de la Moneda y la Reserva Federal establece que son billetes de circulación en el territorio federal estadounidense, bueno, quizás aquí en Venezuela, algunos venezolanos dueños de negocios que están imposibilitados quizás de poder sacar estos dólares que son de una edición anterior o que están deteriorados hasta cierto punto, ¿no? Bueno, tratan de no aceptarlos para tratar de evitar que en esa cadena entre consumidor, minorista, mayorista, proveedor, de alguna manera se dé esa situación de
de no aceptación, ¿no? Es más, de hecho, en Venezuela hay que recordar que se generó una situación en la cual hubo cierto tipo de negocio vinculado con la recepción de billetes deteriorados, ¿no? Personas que sí tenían la posibilidad de poder viajar y recibían quizás un billete de 20 por un valor de 10, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas llegaban a pasar. Aarón, para las personas que de pronto dicen, bueno, ¿de qué me sirve saber cómo va evolucionando la economía? Yo no entiendo de ese tema, cómo eso me afecta a mí en mi día a día. Quisiera que habláramos un poco acerca de la organización de nuestras finanzas, porque cuando hablé de mi cumpleaños es porque ahora todo tiene que ser planificado. Cada gasto extra, pensarlo bien si tienes la posibilidad. Háblanos un poquito acerca de esto, de utilizar la mente en nuestras finanzas. Claro que sí, fíjate, es muy importante. Yo siempre parto de la idea de que no hay necesariamente salario bueno, ¿no? Siempre los niveles de gasto, la necesidad hace que lo que ganamos con el paso del tiempo se vuelva ínfimo, ¿no? Y es necesario planificarse, ¿no? A nivel estratégico. Entonces, primero que tenemos que controlar, bueno, tenemos que hacer presupuestos de ingresos y presupuestos de gastos, ¿no? O sea, ¿cuál es el flujo de efectivo del hogar? ¿Quién genera el ingreso? ¿En qué medida esto sale de la casa convertido en bienes y servicios, en productos, ¿no? En satisfacción de necesidades? Entonces, por lo menos para tu cumpleaños hay que tomar en consideración, bueno, no solamente que los costos y gastos de la casa estén en equilibrio, estén pagados, sino, bueno, pues qué cantidad de personas van a estar asistiendo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué tamaño va a ser esa reunión familiar para celebrar la vida, ¿no? Y esto de alguna manera lo hacemos en términos generales, ¿no? Asumimos el hecho de que efectivamente hay cosas que tenemos que ponderar, hay cosas que son más importantes que otras, la jerarquía de las necesidades cambia y efectivamente todo depende del nivel de ingreso. A nivel de deseo y necesidad siempre queremos hacer mucho, pero lo que determina es el nivel de ingreso del hogar. Claro, así es. Háblanos un poco acerca de esas expectativas. Hay mucha gente que ya está conversando en la calle. Bueno, por ser en Venezuela un año electoral, se supone debe haber más liquidez, más flujo de dinero en la calle. Hay algunas personas que ya se están preparando y están siendo versátiles en su trabajo para generar ingresos adicionales. Bueno, la necesidad de ingreso adicional es sustancial porque efectivamente, como te decía, no necesariamente hay salario bueno. Y siempre es importante el hecho de poder generar un apartado, ¿no? Ese apartado a veces no viene del propio ingreso, porque con una canasta que está alrededor de los $500 y salarios que están por debajo de esto, no necesariamente en todos los hogares se pueden cubrir todas las necesidades tal cual como lo desea la cabeza de hogar, ¿no? Y precisamente por eso tenemos la gran necesidad de generar ingresos adicionales, ¿no? Esto por la vía de actividades que pueden ser propias de nuestro conocimiento, de nuestra formación, o inclusive poder estar experimentando o innovando, ¿no? Dentro de alguna área nueva y diferente. Lo cierto es que en Venezuela la precariedad del salario ha obligado pues, que la mayoría de los venezolanos se estén planteando la idea de siempre estar generando ingresos adicionales, más allá de lo que su trabajo formal le esté generando. Y por esa razón es importante estar siempre atentos a la vía emprendedora, a la capacidad de poder emprender y poder hacer cosas que vayan un poco más allá de nuestra zona de confort. Aarón, ¿cuáles son esos sectores que se han visto más afectados, más golpeados por la economía? Mira, recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas colocaba un ranking de salarios, de sueldos y salarios. Cuando nosotros vemos esa distribución que ellos hacen según la recogida de data que utilizaron, nosotros podemos ver que sigue estando muy presente la inequidad y básicamente todas aquellas personas que dependan solamente de su salario y que ese salario sea solamente en bolívares, son quizás los que en Venezuela tienen una situación más desventajosa. Recordemos que en Venezuela pues hay algunos empleadores, inclusive en algunos plados o espacios del sector público, bueno, que están dando unos complementos que pueden ser los alimentos directamente, algunos productos. En el sector privado quizás están dando complementos de moneda extranjera, de la misma manera que se recibe la moneda extranjera como forma de pago. Entonces solamente aquellas personas que en su mayoría dependen solo de bolívares y dependen solo de ese ingreso, por lo menos los pensionados jubilados que dependen solamente de esa cifra. En estos días estaba un evento hablando de perspectivas económicas, se me acercaba una señora pensionada y me decía, hijo, me encantó lo que explicaste, lo que dijiste, entiendo mejor algunas cosas, pero ahí te faltó hablar de nosotros, de los viejitos, ¿no? Y me decía, yo recibí mis 130 bolívares y te digo que los gasté completos, me quedaron 5 bolívares comprando una lechosa, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo si ya me comí lo de un mes en un día comprando una fruta? ¿Cómo quedo yo con las medicinas, por ejemplo? Eso es una realidad que es patente en Venezuela
y precisamente ahí la gran importancia y necesidad de lo que hablábamos anteriormente, el tema de las remesas y las ayudas, ¿no? Punto de vista de los familiares y los amigos. Sí, justamente cuando hablábamos del ahorro en otros programas, en otras entrevistas, recuerdo que la gente nos escribía, es que es muy frustrante, porque con lo que ganamos no nos alcanza para cubrir los gastos básicos, mucho menos para ahorrar. Entonces, bueno, es válida la recomendación, pero en algunos casos parece como surrealista. Es así, recordando que el ahorro es la parte de la renta que no se destina al consumo y que la inversión es la colocación de esa renta en actividades que tienden a reproducir el dinero. Efectivamente, el venezolano tiene tiene la disposición, el deseo, pero no quizás la posibilidad, dado la situación de precios, ¿no? Principalmente el salario y después los precios, y después el tema de podernos mover en una economía multimoneda que recibes bolívares, pero el mercado te demanda divisas, y para poder utilizar divisas tienes que conseguirlas en el mercado, tienes que pagar un precio, que puede ser el oficial, puede ser un promedio entre el oficial y no oficial, o puede ser el paralelo. Ya para finalizar, en una palabra o en una frase, ¿cómo catalogas tú la economía en Venezuela para este año? ¿Qué debemos saber? Mira, la economía venezolana para 2024 hay incertidumbre, sí, porque depende mucho de lo político, es compleja, ¿ok? Pero es interesante porque hasta ahora hemos podido mantener ciertos niveles de equilibrio. El Ejecutivo se está esforzando mucho en algunos sectores, consciente de esta inequidad que hay desde el punto de vista del poder de compra a nivel del salario, sobre todo en este año que es electoral, de enviar una gran cantidad de transferencias vía plataformas digitales. Sin embargo, el venezolano tiene que estar mucho más allá de eso y entender que los responsables al 100% de la calidad de vida y de ese bienestar, en principio somos nosotros mismos, que debemos buscar las vías para poderlo hacer. Algo que nos ha caracterizado a través del tiempo ha sido la resiliencia y los emprendedores que somos, y 2024 va a requerir eso de parte de todos nosotros. Autogestión y resiliencia. Me quedo con esa frase. Gracias, Aarón, por ser tan didacta y por hablar con palabras sencillas sobre temas tan complejos. Feliz día para ti. Siempre a la orden.